compañeros. El tema que me tocó exponer es procedimiento único de las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales, como mecanismos ágiles y eficaces, se sustentan tanto en la normativa internacional de derechos, así como en los principios constitucionales que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Efectivamente, hay varios instrumentos internacionales de derechos que establecen como una obligación del Estado poner a disposición de todas las personas un recurso efectivo frente a la violación de sus derechos. Las garantías constitucionales serán de trámite privilegiado sobre cualquier otra acción o recurso legal existente. La interposición pro homine, como columna vertebral del derecho, se conceptualiza a través de esta norma. Los derechos humanos se sustentan en los principios de exigibilidad, inmediatez y celeridad. Por ende, las garantías constitucionales son de aplicación directa y preferente. Su existencia es jerárquicamente superior a cualquier disposición secundaria. Deben ser directa e inmediatamente aplicables por cualquier juez, tribunal o autoridad. El artículo 8 habla sobre las normas comunes a todo procedimiento. Serán aplicables las normas siguientes. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o juez, de preferencia grabación magnetofónica. Donde existan sistemas informáticos se deberá tener un expediente electrónico, salvo documentos que constituyan elementos de prueba, y las siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito. En este tenemos 4 literales: la demanda de la garantía específica, la calificación de la demanda, la contestación a la demanda, la sentencia o el auto de aprueba, el acuerdo reparatorio. Serán hábiles todos los días y horas. Las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén al alcance de la jueza o juez, de la persona legitimada activa y de la persona, entidad u órgano responsable del acto u omisión. De ser posible, se preferirán medios electrónicos. No serán aplicables las normas procesales ni aceptables los incidentes que tiendan a retardar el ágil despacho de la causa. Un mismo afectado no podrá presentar más de una vez la demanda de violación de derechos contra las mismas personas por las mismas acciones u omisiones y con la misma pretensión. No se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado para proponer la acción ni para apelar, de ser necesario o cuando la persona lo solicite. La jueza o juez deberá asignar al accionante o persona afectada un defensor público, un abogado de la Defensoría del Pueblo o un asistente legal comunitario, según lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Los autos de inadmisión y las sentencias son apelables ante la Corte Provincial. Artículo 13. Calificación de la demanda de garantía. La jueza o juez calificará la demanda dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. La calificación de la demanda deberá contener la aceptación al trámite o la indicación de su admisión debidamente motivada, el día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en un término mayor de 3 días desde la fecha en que se calificó la demanda, la orden de correr traslado con la demanda o las personas que deben comparecer a la audiencia, la disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos en la audiencia, cuando la jueza o juez lo considere necesario, la orden de la medida o medidas cautelares, cuando la jueza o juez
las considere precedentes. Artículo 15. La terminación del procedimiento. El procedimiento podrá terminar mediante auto definitivo que declare el desistimiento o apruebe el allanamiento o mediante sentencia. Desistimiento. La persona afectada podrá desistir de la acción en cualquier momento por razones de carácter personal. Será valoradas por la jueza o juez. Se considera desistimiento tácito cuando la persona afectada no compareciere en la audiencia sin justa causa y su presencia fuera indispensable para demostrar el daño. En caso de desistimiento, el expediente será archivado. Allanamiento. En cualquier momento del procedimiento, hasta antes de la expedición de la sentencia, la persona o institución accionada podrá allanarse. El allanamiento podrá ser total o parcial. En ambos casos, la jueza o el juez declarará la violación del derecho y la forma en reparar la violación. En caso de allanamiento parcial, el procedimiento continuará en lo que hubiere acuerdo. El acuerdo reparatorio, que será aprobado mediante auto definitivo, procederá en los casos en que exista allanamiento por parte de la persona o institución accionada. Estas y la persona afectada podrán llegar a un acuerdo sobre las formas y modos de reparación. No se podrá apelar el auto definitivo que aprueba el allanamiento y acuerdo reparatorio. En ningún caso la jueza o juez aceptará el desistimiento, allanamiento o acuerdo reparatorio que implique afectación a derechos irrenunciables o acuerdos manifestadamente injustos. La sentencia. Cuando la jueza o juez se forme criterio, dictará sentencia en la misma audiencia y la notificará por escrito dentro de las 48 horas siguientes. Muchas gracias. La legitimación activa. Cuando hablamos de la legitimación activa nos estamos refiriendo a la acción prescrita en la Constitución que puede realizar una persona, comunidad, pueblo, nación en defensa de sus derechos, siempre y cuando considere que están siendo vulnerados. Esta acción puede ser planteada por la misma persona, puede ser planteada por un representante o por la Defensoría del Pueblo. Existen tres requisitos indispensables para que se pueda plantear una acción de protección. Entre ellos tenemos el más importante, evidentemente, que es la efectiva y real violación de un derecho constitucional. La segunda, que corresponde a la acción u omisión ejecutadas por una autoridad del sector público o privado, siempre y cuando estén bajo los requisitos que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Como tercer requisito indispensable tenemos la inexistencia de una vía alterna o de un mecanismo alterno aparte que pueda, digamos, que satisfacer y la defensión de este derecho. Bueno, con respecto a la procedencia y legitimación pasiva, tenemos en lo que respecta a la autoridad pública, pues que las acciones u omisiones de dicha autoridad pública sean ejecutadas, pero que esta autoridad a su vez no sea judicial. En segundo lugar, tendremos toda política pública que limite, extinga o anule el ejercicio o goce de un derecho constitucional o de alguna garantía. Y tercero, que todo acto o omisión del prestador de un servicio público que viole los derechos y garantías de la Constitución. Con respecto a las autoridades privadas o personas jurídicas, siempre y cuando sea del sector privado, pues existen ciertos requisitos que son indispensables para que se pueda plantear una acción de protección en contra de ellos. Tenemos que presten servicios públicos inapropiados o de interés público, que presten servicios públicos por delegaciones o concesiones y que también provoquen daños graves, entre otras. Con respecto a la improcedencia de la acción, tenemos que tener en claro los tres requisitos que mencioné con anterioridad, pues estos son en realidad base, ya que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
nos establece una cantidad determinada de numerales un poco extensa que pueden ser reducidas porque van más bien con una especie de ejemplificación. Entre estas podríamos mencionar que evidentemente si no se produce la violación de un derecho, pues no va a proceder o va a ser improcedente dicha acción. Y como lo establece el numeral 7 si no me equivoco, pues del artículo 41, pues que determinada acción o omisión por el Consejo Nacional Electoral tenga una vía alterna de resolución por el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, es decir, que si existe alguna vía o mecanismo alterno que pueda satisfacer la defensa de determinado derecho, pues no va a proceder la acción de protección, sino va a prevalecer determinada vía alterna o mecanismo. Ahora podemos hablar un poco acerca de lo que corresponde a las audiencias. En las audiencias, pues podríamos decir que se celebran o se realizan en la fecha, término o plazo que fije el juez. Tendrán disponibilidad de interactuar e intervenir la parte accionante y la parte accionada. La parte accionante es la que va a empezar y va a mencionar sus bases que mantienen o sostienen la acción de protección. Por parte de la parte accionada intervendrá posteriormente y ella tratará de refutar dichos supuestos. Entonces, con lo que respecta al tiempo de las intervenciones, pues las primeras intervenciones tendrán un tiempo aproximado de unos 20 minutos para que puedan ser ejercidas, realizadas. Tendrán el derecho a la réplica, pero sin embargo la última réplica será llevada a cabo por la parte accionante. Y determinadas réplicas pues tendrán una duración de unos 10 minutos. Si existen terceras personas que se encuentren interesadas en dicho acción de protección, pues siempre y cuando el juez las admita su intervención, pues serán escuchadas durante un término de 10 minutos, así mismo. Si dentro de esta audiencia no se presentara o no estuviese la parte accionante, pues se entenderá como que ha desistido de dicha acción, a menos que exista un representante y no sea necesaria la intervención o la presencia de la persona que ha sido agraviada o ha sido vulnerada. El juez dentro de audiencia tendrá que hacer las preguntas pertinentes y con el fin de esclarecer los hechos y dictará sentencia pública y oralmente cuando considere que todo está esclarecido. Con respecto a las pruebas, podríamos decir que el juez podrá determinar que dentro de audiencia se practiquen las pruebas o también podrá dar un tiempo plazo para que se puedan realizar no mayor a 8 días y establecerá una comisión que se encargará digamos que hacer la práctica de la prueba. Entonces, si este tiempo de 8 días se puede extender siempre y cuando las pruebas lo ameriten, es decir, que sean necesarias una extensión de tiempo, un tiempo mayor, un tiempo prolongado para que determinadas pruebas puedan ser practicadas. Y esta comisión que mencioné con anterioridad, esta comisión puede ser unipersonal, personal o pluripersonal. Entonces, él o ella o ellas podrán eh, elaborar un informe y este constará como la prueba practicada. Si en caso de que se extendiese el tiempo de la práctica de prueba de manera injustificada, pues se procederá con la sanción respectiva de acuerdo a el Código Orgánico de la Función Judicial. Sentencia, estipulado en el artículo 17. No es un acto aislado, es la llave que cierra el proceso y este acto judicial está sostenido y dirigido por una o varias manos que conforman un tribunal único o colegiado, que debe elaborarse de forma razonable y humana, cubriendo las lagunas y zonas grises de la ley, convirtiéndole con su accionar natural al que no puede negarse por mandato de la misma ley a alegar ignorancia o dejadez por fallar, en un contrapoder útil a los inevitables conflictos sociales propios. Reparación integral estipulado en el artículo 18. Se le encuentra en la Constitución en su artículo 86, numeral 3. El concepto y alcance de la reparación integral en materia de garantías jurisdiccionales, a partir de lo cual la declaración de vulneración de un derecho lleva necesariamente la reparación integral de derecho conculcado. Básicamente,
La idea de esta ley consiste en que la sanción o el reproche al responsable de la infracción no constituye la parte neurálgica ni de la sentencia ni de la reparación, ya que si tenemos en cuenta que tratándose de sujetos procesales cuya atención es de carácter prioritario y especializado, las medidas reparatorias a imponerse deben encontrarse dirigidas a encontrar un equilibrio entre las partes, así como también efectividad. Es decir, que las medidas socioeducativas se transformen en medidas de aprendizaje para los infractores y su entorno familiar, colectiva, emocional para las víctimas y social para el conjunto de los individuos. Pues la finalidad de las medidas socioeducativas es lograr la reintegración o reinserción social de los infractores que de alguna manera se abordan en los aspectos anhelados en la ley antes mencionada, pero asimismo la reparación integral como parte de una justicia colectiva y no sancionadora no se concentra de forma prioritaria en el daño causado, sino en el daño sufrido. Es decir, es el centro de atención para la reparación es la víctima, circunstancia que genera consecuencias distintas en la formulación e implementación de las medidas de reparación. Cumplimiento, estipulado en el artículo 21. Las sentencias deben ejecutarse en la forma y en los términos que en ellas se consignen, para lo cual la administración deberá llevarlas a debidos efectos y practicar lo que exige el cumplimiento de las declaraciones contenidas en los fallos. Ello se conoce como la intangibilidad de las resoluciones judiciales, cuyo cumplimiento no puede quedar al albedrío o capricho de las partes, excepto las potestades de sustitución o suspensión de la ejecución de las sentencias acordadas por ciertas legislaciones del Estado. El cumplimiento de la sentencia debe hacerse dentro del plazo que indiquen los respectivos códigos, desde que la sentencia adquiere el carácter de firme. Es el límite máximo fijado por el cumplimiento, salvo los casos en que existan plazos especiales de ejecución, por ejemplo, condena o dar sumas de dinero. La efectividad del mandato de la sentencia puede tener cumplimiento por la parte obligada. Si ataca voluntariamente lo mandado, en ese caso no se presentan problemas en la ejecución de la sentencia. Si la perdidosa es la administración, el cumplimiento debería ser voluntario, excepto por problemas presupuestarios, ya que no debe olvidarse que los órganos que le integran ejercen una función pública para realizar el bien común. A tal efecto, pueden preverse en leyes especiales los trámites necesarios a tal fin. Violaciones procesales, estipulado en el artículo 22. Cuando el proceso en que se dictó el fallo definitivo reclamado se haya cometido violaciones durante su secuela, la ejecutoria de amparo que les haya declarado tiene el alcance de dejar insubsistente dicho fallo, obligando al tribunal responsable a reponer tal procedimiento para reparar las infracciones que en él se hayan cometido. Con respecto a la apelación, estipulada en el artículo 24. El recurso de apelación es un medio para impugnar las resoluciones judiciales dictadas por un juez que no se consideran justas. La finalidad que se persigue es de revocar el auto o sentencia con el que no se está de acuerdo y que se emita una resolución nueva y favorable a la persona que ha recurrido, que ha apelado. De esta apelación no va a conocer el mismo tribunal que ha dictado el auto o sentencia con el que se está disconforme, sino el tribunal jerárquicamente superior a este. Menciona características. 1. El recurso de apelación tiene un plazo para poder interponerse fijado en la ley, en caso de que el mismo se pase y no se haya presentado la correspondiente apelación. No será admitido el recurso, confirmando así la resolución judicial que se quería apelar. 2. El recurso de apelación podrá fundarse en cuestiones que afecten a la forma en la que se ha llevado el juicio de primera instancia. 3. El recurso de apelación podrá fundarse en cuestiones que afecten al contenido de lo que se ha decidido en el juicio de primera instancia. 4. Que el recurso de apelación sea admitido no significa que se va a realizar un nuevo juicio,
sino que se basará en el estudio del juicio efectuado en primera instancia. 5. No se podrá solicitar que se valoren nuevas pruebas en el recurso de apelación si éstas no han sido valoradas en el tribunal de primera instancia. Y 6. La parte contraria de la persona, quien interpone la apelación, puede impugnarla. Finalmente, para el cumplimiento de todos los temas que hemos abordado, existe un control constitucional. Y este control constitucional tiene una base y es nuestra Constitución. Y su supremacía en este caso se explica por su contenido. En ella encontramos un conjunto de normas que organiza el poder estatal atribuyéndolo a distintas funciones, además de que se regulan las relaciones entre ellas y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Su contenido mismo incluye una serie de principios y valores que inspiran y rigen la vida del Estado, además de que recoge y reconoce los derechos y garantías de los ciudadanos de nuestro país en este caso. En doctrina constitucional, uno de los objetivos de la Constitución es regular la creación de las normas de menor jerarquía, con la finalidad de que todo el ordenamiento jurídico armonice con los principios y valores contenidos en ella, cuyo respeto en este caso es fundamental para asegurar la vigencia de un Estado democrático. Su contenido orgánico tiene la función de crear un orden nacional en oposición a la arbitrariedad, y por ello el Estado encuentra su legitimación en la Constitución. Estas normas crean los caminos de acceso al poder, estableciendo los límites necesarios para ejercer. Sin embargo, no tendría sentido la existencia de una norma como tal supremacía si no existiera un método idóneo para controlar el respeto a ella y para asegurar su vigencia y su correcta aplicación. Esa es la finalidad de haber creado un órgano que tenga suficientes facultades para controlar los poderes del Estado y que se sujeten a la Constitución, a su vez que cumplan las directrices y apliquen sus principios, valores y garantías a todos los ciudadanos. Este órgano es la Corte Constitucional, cuya labor no solamente se limita a vigilar por el cumplimiento de las normas constitucionales de parte de los poderes estatales, sino que incumbe velar por las leyes y demás normas de menor jerarquía que ajusten a los principios que rigen la vida del Estado. En este caso son los que están contenidos en la Constitución, así como los procedimientos que esta misma establece para la creación. Tenemos dos modos del cumplimiento del control constitucional. En este caso tenemos al primero, es de carácter general, que está establecido en el artículo 274 de la Carta Magna, que expresa que cualquier juez o tribunal en las causas que lleguen a su conocimiento puede declarar inaplicable de oficio o a petición de parte un precepto jurídico contrario a las normas de la Constitución o de los tratados y convenios internacionales vigentes en nuestro país. Dicha declaración no tendrá fuerza obligatoria, sino solamente en las causas en que se pronuncie el juez o el tribunal. Y este debe remitir un informe sobre la declaratoria a la Corte Constitucional para que ésta finalmente resuelva con carácter general y obligatorio. Este es un control un poco difuso de la constitucionalidad de las normas, pero también tenemos en nuestro sistema jurídico el segundo método, que es el control centrado, que se ejerce directamente ante la Corte Constitucional a través de la acción de inconstitucionalidad de las normas generales. Esta figura está prevista en el artículo 276 de nuestra Constitución, en donde es de tal importancia el control que ejerce la Corte Constitucional que de todas formas, aunque los jueces puedan declarar la inaplicabilidad de una norma por contradecir la Constitución, la decisión final y definitiva queda en manos de la Corte Constitucional.
Tenemos también el componente legislativo y jurisdiccional, que cuando este tipo de cortes fueron instituidos, se los hizo con una finalidad de que no cualquier juez podía realizar un control de constitucionalidad de las normas. Las leyes, en este caso, nacen de la voluntad soberana del pueblo a través del poder legislativo, de manera de que se requería crear un poder paralelo revestido de facultades de tal naturaleza que le permitieran controlar ese poder soberano. Es así como se tomó el modelo del tribunal concebido por Hans Kelsen, que muchos de nosotros lo conocemos, en donde el poder que se requería para controlar las leyes dictadas por la función legislativa se ajusten a la Constitución, constituyendo de esta manera a nuestra Carta Magna como la norma suprema de todas las demás leyes que nosotros tenemos en nuestro país. En la actualidad, la tendencia es concebirlo como un órgano revestido de verdadera jurisdicción. Ciertamente, la naturaleza de la Corte Constitucional, por la función que cumple, tiene dos componentes, uno legislativo y otro jurisdiccional. En primera instancia, el componente legislativo tiene que ver con la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas de carácter general, cumpliendo el papel del legislador negativo, en el sentido que al sacar una norma del ordenamiento jurídico por contradicción a la Constitución, está cambiando dicho ordenamiento sin que se dicte la norma reemplazante. Por otro lado, el componente jurisdiccional tiene que ver con la facultad de controlar actos individuales en los cuales se encuentran involucrados no solamente los poderes del Estado, sino también los poderes administrativos. Esto finalmente tiene relación con las garantías constitucionales para proteger los derechos fundamentales de las personas y otro tipo de recursos que deben ser atendidos por este órgano y por esta vía. Finalmente, la importancia de las resoluciones que se emiten tienen una relevancia bastante grande dentro del contexto del Estado de Derecho proclamado por la Constitución, puesto que la defensa de la Constitución no puede ser ejercida por un órgano cuyas resoluciones no tuvieran la fuerza necesaria para que se hagan cumplir. Por esta razón, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, ha previsto los efectos de sus resoluciones de la Corte Constitucional cuando en el artículo 278 expresa que la declaratoria de la inconstitucionalidad causará ejecutoria y será promulgada en el registro oficial. Esto significa que no existe ningún recurso que pueda interponerse contra ellas. Al causar ejecutoria quedan firme y deben ser cumplidas. La publicación en el registro oficial asegura los efectos anulatorios respecto a las normas declaradas inconstitucionales, con lo que se cumple con el papel del legislador negativo que tiene sacando dichas normas del ordenamiento jurídico en lo que se refiere a las resoluciones que dicta el tribunal en cumplimiento de su función jurisdiccional. Estas también causan ejecutoria y no se puede interponer recurso alguno para impugnarlas conforme lo establece el artículo 14 de nuestra Ley de Control Constitucional. El significado de la expresión causar ejecutoria, para que lo puedan entender, y el contenido del artículo 14 de la ley últimamente citada, no cabe recurso alguno, tiene que ver con la eficacia de las resoluciones. De la simple explicación que les acabo de dar, se recogen los fallos de la Corte Constitucional en donde no pueden ser cambiados en virtud de recurso alguno, y en este sentido participan de la fuerza que tienen las sentencias judiciales de última instancia que gozan de autoridad de cosa juzgada, es decir, que no pueden ser alteradas una vez que han sido dictadas. En tal virtud, no es difícil concluir también que una vez que la Corte Constitucional se pronuncia sobre determinada materia, sea en relación con la inconstitucionalidad o no de una norma,
o cuando ha revisado determinado acto de autoridad pública a través de las garantías constitucionales que protegen los derechos ciudadanos. No puede pronunciarse nuevamente sobre lo mismo en lo posterior, por cuanto se estaría contradiciendo el principio de fuerza ejecutoria de las resoluciones que dicta el Tribunal Constitucional. Esa fue la exposición del grupo número 2 y gracias por su atención a todos.